días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, desde la Casa Pastoral, transmitiendo para todos ustedes un saludo de mi esposa Lali, de nuestra familia que llegó de Sonora. Les manda un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios me dio una palabra que quiero compartir con ustedes, que le pongamos mucho más atención de la debida, porque vamos a hablar algo que siempre ha estado en polémica con el 100% de todos los cristianos. Entonces, te pido que anotes muchas cosas, que me preguntes, que me cuestiones si es posible, para poder aclarar cualquier duda que tú tuvieras a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que te puedo decir desde ya es que voy a dejar en esta ocasión que hable más la palabra que palabra de hombre, porque es necesario que las Sagradas Escrituras hablen por sí mismas y yo solamente el portador de ellas. Pero por eso te pido nuevamente de que dejes tu celular a un lado y que tomes las Sagradas Escrituras, porque con ellas tú puedes entrenarte para lo que viene. Si tú usas el celular, te pierdes la bendición de hacer muchas anotaciones, de tener la bendición del asimilamiento, el entendimiento, la comprensión de las Sagradas Escrituras. El celular no te lleva a nada bueno. Las Sagradas Escrituras, por eso nos los dejó por escrito. La tecnología ha venido subliminarmente a quitar muchas bendiciones que Dios nos ha dado a través de la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Padre Santo, yo te necesito. A través de Jesucristo, manifiéstate en gloria en mi vida y a través de mi vida. También manifiéstate, Espíritu Santo, en las vidas de mis hermanos, que ellos puedan entender y comprender lo que tú me has dado para edificar al pueblo de Cristo. El cuerpo de Jesucristo solamente se puede edificar a través de tu palabra. Por eso necesito que tu gloria descienda sobre mi vida, Padre, para poder hablar con denuedo tu palabra, y que todo lo que hoy tú me has dado para compartir, quita toda perturbación y todo lo que se levante en contra de tu palabra, Padre. Y te pido que a través de Jesucristo tú pongas, Padre, el discernimiento de las Sagradas Escrituras a través del Espíritu Santo en cada corazón, donde ha de ser sembrada esta preciosa semilla de tu palabra. En el nombre de Jesucristo yo declaro que menguo para que tú crezcas y sea tu nombre glorificado a través de mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén. La salvación solo por decir acepto a Jesucristo. Bueno, ese poema, yo desde que inicié, desde que oía a las personas que eran cristianas cuando yo no lo era, pues oían de que acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Al transcurrir los años y el tiempo, ahora en el ministerio que tú me has llamado, el Padre, a través de Jesucristo, cuando Él me sacó de las tinieblas y me trasladó a la luz admirable de la presencia de su Hijo Jesucristo, entendí que es un hermoso poema. Un hermoso poema donde miles y miles de personas salen a encontrar a otras personas en los plazas, en los parques, en los lugares donde la gente convive, y una nube de jóvenes y adultos van y asaltan a otras personas diciéndole este hermoso poema, diciéndole: acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Entonces, al transcurrir el tiempo, me di cuenta de que se clasifican en los que creen en la salvación que no se pierde y en los que se clasifican que los que creen. Mi punto de vista a través de las Sagradas Escrituras, yo digo, si tú te vas a clasificar en que una vez salvo, siempre salvo, entonces demuéstralo. Y los que se clasifican en el que la salvación sí se pierde, pues hay que demostrarlo, y ese es mi trabajo. Jehová Dios me llamó para enseñar, para mostrarte a través de las Sagradas Escrituras que la salvación sí se pierde.
Quiero empezar con esta predicación, enseñanza. Acuérdense, hay muchos tipos de predicaciones, pero las predicaciones que Dios siempre me da a mí es una predicación enseñanza, porque me ha dado el ministerio de la enseñanza. Con una pregunta que me gustaría poner al aire. ¿Es enseñanza de las Sagradas Escrituras una vez salvo y siempre salvo? Fíjense la pregunta. ¿Es enseñanza de las Sagradas Escrituras una vez salvo, siempre salvo? Y con mucha convicción y con todo el respaldo que tú vas a ver en esta predicación enseñanza, vas a ver que no es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. No lo es. Una persona que haya conseguido, observa muy bien porque voy a volver a retomar esto, una persona que haya conseguido la salvación por haber demostrado su fe en Jesucristo, puede perder esta fe y por lo tanto su salvación. Te lo voy a demostrar a través de las Sagradas Escrituras, que la fe sí se pierde. Y cuando pierdes la fe, por lo tanto pierdes tu salvación. Vamos a las Sagradas Escrituras. Toda esta predicación yo lo voy a estar viendo. Tengo 3 Biblias, 3 Sagradas Escrituras. La Reina Valera, Palabra de Dios para Todos y una católica. Yo quiero que a través de esta predicación solo vamos a verlo en Palabra de Dios para Todos. Es la versión que voy a usar, pero más adelante voy a usar las 3 para comparar algo muy importante que te quiero enfocar, ¿ok? Pero más adelante. Por lo pronto, Palabra de Dios para Todos, toda la escritura que yo tengo aquí en esta predicación de enseñanza, lo voy a desarrollar en esta versión. Tú lo puedes constatar en la versión Reina Valera 60. Vamos a las escrituras. Judas, capítulo 1, versículo 3 al 5. La palabra de Dios dice así: de verdad he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez les dio a su pueblo santo. Cuando en este versículo 3 al final dice, sigan luchando por la fe, quiere decir esto, no es porque yo lo interprete, porque seguir luchando por la fe es un trabajo arduo y difícil, porque la fe se puede perder, y si se pierde la fe, entonces, por lo tanto, la salvación. Dice el versículo 4, pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están contra de Dios, toman generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Lo confiesan con su boca, pero lo niegan con sus hechos. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. ¿Quiénes son aquellos que se han involucrado, se han metido entre nosotros, que toman el generoso amor de Dios como excusa para justificarse su conducta inmoral? Muchos cristianos que dicen que una vez salvo, siempre salvo, ellos toman, fuman, dicen mentiras, malas palabras, se comportan como el mundo, viven como el mundo, hablan como el mundo, caminan como el mundo, piensan como el mundo, se involucran en las tradiciones del mundo. Entonces estas personas son las que está hablando este versículo 4, porque creen y se han metido secretamente y han hecho que muchos cristianos han sido arrastrados diciendo de que una vez salvo, siempre salvo, y es una mentira, una enseñanza de las peores que ha inundado las iglesias cristianas locales. Dice el versículo 5, quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo en Egipto, pero luego lo destruyó a los que no creyeron. Fíjense muy bien. El mismo Dios Jehová de los ejércitos salvó y lo sacó de la esclavitud a todo un pueblo escogido por él. Pero después lo destruyó por su desobediencia. Lo destruyó porque no creyeron en él, porque no permanecieron en la fe de Jehová Dios el libertador. Y es el que sigue siendo nuestro libertador a través de Jesucristo. Amén.
porque lo envió a sacrificarse por ti y por mí, y por todo aquel que cree y obedece su palabra. Esto no es para aquellos que nomás toman a la ligera, una vez salvo y siempre salvo. Compruébalo, por favor. Compruébalo, susténtalo. Todo lo que vayas a creer en la Sagrada Escritura, susténtalo, pero no con un versículo, ni con 4, ni 5. Susténtalo con un gran contexto de la Sagrada Escritura. Ve a otras escrituras. Toma la Biblia de tu mamá, la católica. Toma otras Sagradas Escrituras. Te conviene, porque está en juego tu salvación. Esto es vida o muerte. Es tan serio así. Hay jóvenes que de verdad les han enseñado tan mal, que tienen mucha irreverencia, porque les han enseñado mal, porque no aman a Dios, porque no lo han enseñado a amar a Dios, porque le han metido en su corazón y en su mente que una vez que son salvos, siempre serán salvos. Entonces los jóvenes hacen y continúan haciendo las tonterías que les gusta hacer por su misma juventud. Entonces no le ponen esa seriedad que Dios exige que debemos de tener ante su presencia. Cuando las Sagradas Escrituras dicen, sigan luchando por la fe, esto quiere decir que mantenerse fiel requiere gran esfuerzo. Por supuesto que requiere gran esfuerzo. No es fácil mantenerse en la fe. ¿Quién dijo que es fácil? Es muy difícil que nuestra vida, después de caminar en una religión, en ese camino ancho y espacioso, donde cada quien busca la religión que le conviene, y según mi mentalidad y según mi pensamiento, yo me voy a una congregación, y si no me gusta, me voy a otra hasta que se acomode a mi pensamiento. Ese es el camino ancho y espacioso del mundo, donde tiene sus propias religiones, y dicen que todos aman a Dios, pero no, solamente hay un Dios verdadero, que envió a su único Hijo a enseñar cuál es la enseñanza que va a unir a su pueblo. Y esa se llama sana doctrina de Cristo. Y vuelvo a repetir, la gran diferencia entre sana doctrina a sana doctrina de Cristo es mucha. Porque la sana doctrina de Juan, la sana doctrina de Pedro, la sana doctrina de Esteban, la sana doctrina de quien tú quieras. Vamos hablando de denominaciones. La sana doctrina pentecostés, la sana doctrina bautista, la sana doctrina testigo de Jehová, la sana doctrina. ¿Por qué digo la sana doctrina? Porque todos extraen un versículo y hacen su propia enseñanza. Por eso es sana porque extrayeron lo sano, pero hicieron doctrina de bautista, de pentecostés, de mormón, Entonces, sana doctrina de Cristo nos tiene que regir solo lo que está escrito, porque es de Cristo, no es mía, es de Él. Por eso yo no puedo agregarle, no puedo quitarle. Porque entonces, si le agrego, le quito, entonces sería también sana doctrina del pastor Víctor. Para que sea sana doctrina de Cristo, tiene que ser 100% de Cristo. Eso es así, mis amados hermanos. Eso es así. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Acuérdense que yo estoy leyendo, toda la predicación es basada en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero tú puedes constatarlo. Yo solamente escogí esta versión porque se me hace muy claro, ¿ok? Filipenses 2, versículos 12 y 13. Así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es aún más importante que me obedezcan. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto. ¿Ustedes creen que una persona que dice salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo, le ha tenido mucho respeto a Dios cuando dice malas palabras, cuando fuman, cuando toman y le dicen, vamos a echarnos una cervecita, vamos a la parrandita, vamos a la fiestecita? ¿Ustedes creen que ocuparse seriamente de la salvación con profundo respeto, ¿de verdad es eso? Significa que cuando Dios nos ha dicho que nos apartemos de las costumbres del mundo y continuemos en ella, ¿eso es respetar a Dios y lo que Dios ha dicho? Por favor, no me lo digas. Por favor, no me digas eso a mí. No me lo digas porque me ofendes a mí y ofendes a Dios. Versículo 13. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que Él le agrada.
Él es el que produce en nosotros el querer obedecer a Dios y hacer lo que a Él le agrada. ¿Tú crees que al Padre le agrada que tú volviste a hacer las cosas que las cuales Dios te había sacado? ¿Tú crees que al Padre le agradas? Y no solo, sino que también les da el poder para que lo hagan. Él produce el querer y el hacer, el poder suficiente para poder obedecerlo. Debemos ser diligentes, mis amados hermanos, no negligentes, diligentes. Una persona negligente es aquella que se ha dejado convencer por las artimañas del diablo a través de fulanito, fulanita, que se dicen hermanos cristianos, de pastorcito, el pastorcita. No te dejes engañar. Si tú vas a creer que una vez salvo, siempre salvo, entonces susténtalo. Que tu convicción de todo lo que crees sea bastante sustentable en todas las Sagradas Escrituras. Yo sé que el viernes pasado compartí acerca de la salvación. Es un tema bastante extenso. Es un tema interminable. Es que es muy fácil decir, es que yo creo que no se pierde. ¿De verdad crees que no se pierde? ¿Pero por qué lo crees? Pues hay que sustentar lo que uno cree. Y si tú crees que una vez salvo, siempre salvo, susténtalo de igual manera. No creo que encuentres escritura para sustentar tu idea y la mala enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. No la vas a encontrar. Pero sí vamos a encontrar en esta enseñanza, predicación, vamos a encontrar bastante contexto de las Sagradas Escrituras. Si a ti te interesa esta predicación, enseñanza, yo te la puedo enviar a tu correo, a tu WhatsApp, a donde tú quieras que yo te la envíe, para que la revises atentamente en las Sagradas Escrituras. Y vamos, te invito para que me hagas las preguntas que tú quieras, hasta que quede bien claro que la salvación, la que tú dices una vez salvo, siempre salvo, quede derribada con los elementos que Jehová Dios ha puesto en las Sagradas Escrituras. Esto es la palabra de Dios. Lo demás no sirve y no vale. Por eso, una vez salvo, siempre salvo, no es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Es una enseñanza cristiana, sí, porque se mueve en el mundo cristiano, pero no es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras que pueden enseñarnos que una vez salvo es una falsa enseñanza. ¿Okay? Vamos sobre ese asunto. Primera de Corintios. Te pido nuevamente, deja tu celular, agarra las escrituras, no en el celular, en la Biblia, en este libro. Dios me ha encomendado que lo esté repitiendo, por eso lo repito. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Palabra de Dios para todo, te vuelvo a repetir, es la que yo leo. Dice el versículo 9. Es una pregunta. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. En el reino de Dios no tendrán parte los que practiquen pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras. Cuando vemos aquí en el versículo 9 que nos dice no van a tener parte en el reino de Dios, entonces, ¿dónde queda una vez salvo, siempre salvo? Porque dice la palabra de Dios que estoy yo derribando esa falsa enseñanza a través de la palabra de Dios, porque yo no tengo el poder para derribar ninguna enseñanza, sino es Dios a través de mi vida, porque escrito está que no va a tener parte en el reino de Dios. Y no se engañen a ustedes mismos, creyendo de que una vez salvo, siempre salvo. Tienes que tener el conocimiento exacto de las Sagradas Escrituras para poder aceptar o desmentir cualquier cosa que se acerque a tu vida espiritual. Cuando dice que ni los hombres tienen sexo con ellos, se refiere a aquellos de la homosexualidad. Se refiere de que ellos no van a tener parte en el cielo, pero tampoco los ladrones. Y muchos dicen, yo no soy ladrón. ¿De verdad? ¿Nunca te has robado una uva, un cacahuate? Cuando estás comprando por ahí, te lo estás comiendo, te lo estás robando. Pero es un cacahuate.
No hay un tabulador de pecado. Porque se robó un cacahuate, pues es un ladrón chiquito. O porque robó un banco es un ladrón grandote. No, pecado es pecado. Tampoco los ladrones, ni los ávaros. Hay personas que aprietan y no saben soltar y bendecir a nadie. Ni los borrachos. Bueno, dicen, pues yo no soy borracho, de vez en cuando pues en la playa me tomo una cerveza, en las reuniones familiares. Bueno, hay cosas semejantes a estas que Dios se refiere. Ni tramposos, no hay que hacer trampa, ni con la mente, ni con la boca, ni con ninguna parte. Ni los que maltratan a los demás con palabras. No es ofensivo que te rayen la mamá o que te digan malas palabras, no es ofensivo. El versículo 10 dice, otra pregunta, ¿acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Y ahí abarca, hacer el mal. Ponte a pensar, ¿de verdad tú piensas que fumar, tomar, usar drogas, decir mentiras, seguir esas conversaciones de doble sentido, todo eso es bien para Dios? Solo ponte a pensar. No se engañen a ustedes mismos. El reino de Dios no tendrá parte a los que practican tales cosas. Dice el versículo 11, muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha probado en el nombre de Señor Jesucristo y por su Espíritu de nuestro Dios. Somos purificados. Entonces, ¿qué pasa cuando somos purificados, pero volvemos atrás? Bueno, todo de eso habla la Escritura. Miren, vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Acabamos de leer Corintios, pero vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Repito, yo estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Dice el 19, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana, aquí habla, ¿qué cosas hacemos como seres humanos? Porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos tierra. Esa es nuestra naturaleza, fuimos tomados del polvo. Dios tomó del polvo e hizo al hombre, porque cuando morimos, dice que el cuerpo va a donde fue tomado, a la tierra. Polvo eres, polvo será. Nosotros, esa es nuestra naturaleza, pero tenemos otra naturaleza. Nuestra alma, que salió de Dios, esa parte de Dios, que es la que nosotros tenemos que edificar a través de la palabra. El alma no se alimenta como el cuerpo, el alma se alimenta con todo aquello que Jehová Dios ha dado para nosotros los seres humanos. Su palabra es el alimento para nuestras almas. Entonces, dicen Gálatas, volviendo, está claro que las cosas que hace nuestra naturaleza son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Dónde quedó una vez salvo y siempre salvo? No tendrás parte. Si tú eres una persona que odia, que provoca discordias, que tiene celos, eres una persona que tiene la mecha bien cortita, iracunda, luego te enojas, luego encuentras rivalidad en otras personas, eres una persona que se clasifica porque peleas con tu familia, peleas con el vecino, peleas con todo mundo, haces divisiones, tienes envidia de los demás, borracheras y las cosas semejantes a la borrachera, la que te estaba diciendo, parrandas y cosas parecidas, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que dejemos que el Espíritu Santo, de verdad, y yo te pido, si tú estás viendo esta predicación, enseñanza, yo te pido que le des lugar al Espíritu Santo y tome derecho legal en tu vida para que Él te convenza de toda verdad. Que no sea yo, porque yo no puedo convencerte, porque yo fui llamado a predicarte, enseñarte. Para eso fui llamado y lo estoy haciendo, pero el Espíritu Santo, si tú le das derechos legales, te puede convencer de esta verdad que te dará mucho beneficio y te llevará a una gloria diferente, con un entendimiento diferente a las cosas que provienen de Dios para tu vida. No se trata de ser más religioso, se trata de ser obediente.
de ver las cosas como son en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 10, versículo 26 y versículo 27. Hebreos 10. Te doy un poquito de tiempo porque para mí es muy importante que ubiques y aprendas a ojear la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que eres un poquito lento ahora porque como el celular es muy fácil y eso ha perturbado tu aprendizaje. Cuando nosotros vamos a ser edificados, lo primero que hay que hacer es ser obediente. Así, punto. Hay que ser obediente. ¿Por qué? Porque Dios puso en autoridad a quien Él ha querido. Y Él me ha ungido para ponerme en autoridad y darme la enseñanza. Entonces, si tú no obedeces esta parte, entonces continúas tú en esa parte donde una vez salvo, siempre salvo. Comienzas tú en esa parte donde no te sujetas a nada ni a nadie. A ninguna autoridad, aunque Dios la haya puesto. Hebreos 10, 26 y 27. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 26 de Hebreos 10. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, la verdad es que la salvación hay que cuidarla y hay que correr una carrera para poder conservarla, cuidar mucho ese regalo que Dios nos ha dado, cuidarla, atesorarla como lo mejor que Dios nos ha dado, porque mandó a pagar un precio muy alto para que tú obtengas esa salvación. Pero como cualquier otro regalo, sí la puedes perder, por supuesto que la puedes perder si no la cuidas, como cualquier otro regalo. Si a vuelta de un año yo te regalo algo y tú la descuidas, por ejemplo, se la prestas a cualquiera, se la das a cualquiera y no cuidas ese regalo, la vas a perder. Si fuera un aparato, se va a descomponer. ¿Por qué? Porque tú no cuidaste ese regalo. Así es la salvación. Dice el versículo 26. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad. Fíjense, la decisión de seguir pecando después de haber conocido la verdad, es que muchas personas hoy en este tiempo empezaron el camino de bendición y conocieron la verdad. Que la salvación sí se pierde, seguro que la conocieron, pero después al pasar los años, a pasar el tiempo, se metieron en una congregación, en otra, se fueron contaminando con una enseñanza, con otra, y llegaron a la determinación diciendo, es verdad, una vez salvo, siempre salvo. Y nunca constataron de que esa enseñanza no proviene de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 27, si decidimos seguir pecando, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si tú decides seguir pecando en las cosas y costumbres del mundo, la verdad, escrito está, solamente tú tienes un futuro, no la salvación, tienes un futuro, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Tú te convertiste en enemigo de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque aquel que se constituye amigo de Dios, todo aquel que se haga amigo de Dios en sus costumbres y tradiciones, se constituye enemigo de Dios. Todos. Eso dice la palabra de Dios. Las exhortaciones contra la mentira, una vez salvo, siempre salvo, no es otra cosa que la enseñanza y enseñar contra toda enseñanza apóstata que se ha levantado en medio del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que pararnos con valentía y enseñar de que esa ha sido una enseñanza apóstata contra Dios. Quiero que me acompañes al libro de Mateo 24, 10 al 13. Cuando recibimos esta mala enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, ¿saben qué pasa? Dejamos la perseverancia a un lado. Ya no perseveramos, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y lo primero que quita esta enseñanza, una vez salvo, siempre salvo, lo primero que quita es tu perseverancia. Mateo 24, 10 al 13. En esos días, muchos creyentes perderán la fe. Fíjense muy bien. La fe sí se pierde. ¿Te acuerdas que te comencé a decir al principio, donde dice, una persona que haya conseguido la salvación por haber demostrado fe en Jesucristo, puede
perder esta fe y por lo tanto su salvación. Ahora te lo sustento en Mateo 24, 10 al 13. En esos días, ¿cuáles días? En estos días. Estamos en julio 18 de 2021. En este tiempo es cuando se aplica esta palabra. Porque en Romanos como en Corintios habla de que todo lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza y darnos el ejemplo para nuestra vida. En esos días muchos creyentes perderán la fe y se entregarán unos a otros a las autoridades y odiarán unos a otros. ¿Saben cuánto nos odian a nosotros solo por predicar la sana doctrina de Cristo? No tienes idea, no tienes idea. Pero muchos, es más fácil ser un pentecostés, un bautista, un sabatista o cualquier religión, pero pertenecer a la sana doctrina de Cristo, eso de verdad, muchos de verdad nos odian y nos persiguen. Pero gloria a Dios porque este ministerio no lo instituyó ningún ser humano, me llamó Dios para que yo predique la verdad. Me es difícil, muy difícil, porque voy como el Salmón contra la corriente de todo cristiano, contra la corriente de toda la corriente cristiana que se mueve en los concilios, en todo lo que se mueve en la cristiandad, porque es más fácil creer una vez salvo, siempre fácil, es muy fácil, salvo siempre. Pero cuando me llama Dios a hablar la verdad, entonces voy contra la corriente. Dice el versículo 11, habrá muchos falsos profetas y vendrán y engañarán a la gente debido a que habrá mucha maldad. El amor de la gente desaparecerá, pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. Quiero llevarte a Mateo ahora, capítulo 10, versículo 22 y 23. Te dije que yo prefiero que la palabra de Dios hable y quitar palabra de hombre. Por eso voy a hablar mucho de la palabra de Dios. Voy a dar mucho contexto, no te extrañes. Mateo 10, 22 y 23. Toda la gente los va a odiar a ustedes por causa de mi nombre. ¿Por qué por causa de su nombre? Porque creemos que Jehová Dios le dio a Jesús la sana doctrina de Cristo para que Él la enseñase. Ahora conocemos la doctrina apostólica. Pues ¿de dónde se sacaron los apóstoles la enseñanza sino su Maestro Jesús que se las enseñó? Esa es la sana doctrina de Cristo, porque es de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque a través de la crucifixión hizo un nuevo pacto entre nosotros, el derramamiento de su sangre y haber entregado su vida, hizo un nuevo pacto para nosotros. Ya no somos salvos porque creemos nada más, sino porque obedecemos a nuestro Maestro Jesucristo. Dice el 23, cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en las ciudades de Israel. Ahora quiero que vayamos a Marcos. Marcos 13:13. A ustedes todos los van a odiar por causa mía, pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Hay que mantenernos, hay que soportar toda prueba, todas las tentaciones que vienen a nuestra vida. Hay que mantenernos fieles hasta el final para poder ser salvos. Cuando nuestro Padre Celestial me revela que predique y enseñe acerca de que la salvación sí se pierde, entonces esto sí que es un problema más que suficiente para que la gente, incluso cristianos, me odien. Incluso mi propia familia está tan desacuerdo que seguramente pues no me odian porque pues soy su pariente, aunque sea por medio de mi esposa Lale, somos parientes, pero tantito falta. Si no fuera así, desbordadamente me odiaran. Pero no están en acuerdo porque Dios me ha levantado como el Víctor, pues, como, ¿verdad? Pero no es eso, es la palabra de Dios la que debemos ver. No es que el Víctor, es el siervo de Dios que Jehová Dios ha ungido para predicar su verdad, no mi verdad. Es que el pastor Víctor dijo, no, yo no he dicho nada, yo no tengo ninguna verdad. La verdad que yo predico no es mía, es lo mismo que dijo Jesús. Oye, qué rara y extraña doctrina traes, no es mía, es la del Padre que me dio para enseñar. Y lo mismo yo digo, no es mía, es la del Padre, que le dio a Jesucristo y Él me la enseñó a mí y ahora yo te la predico. Quiero que me acompañes
a Isaías 55:11. La obra del Espíritu Santo en los verdaderos llamados de Jehová Dios, de las tinieblas llevados a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo va a convencerte de toda esta palabra. Porque es la Escritura, porque dice en Isaías 55:11, así también pasa con mi mensaje, no volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Cuando nosotros vemos de que el propósito de Dios de enviar un mensaje de que la salvación sí se pierde, que tenemos que cuidarla y que tenemos que buscar la santidad, entonces de verdad el propósito de Dios es que abras tu entendimiento y cambies tu manera de vivir y de pensar y de ser, de hablar, de conducirte. Tu carácter debe de cambiar, todo debe de cambiar, porque si no está un cambio es que no está Dios. Porque el ser humano no puede cambiar por sí solo, pero cuando hay cambios, entonces vemos que hay algo que lo está cambiando, y eso es algo mucho más grande que nosotros. Él se llama Jehová Dios de los ejércitos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando la luz que nosotros tenemos que resplandecer. Y si nosotros resplandecemos solamente obras de la carne, pues ¿dónde está la luz? Son sombras de la obra de la carne, de la cual Dios debió haber quitado al haber alumbrado tu vida con la aceptación de Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Eso es la base de un cristianismo verdadero. Reflejar no tu luz, la luz de Jesucristo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, esas 9 características del fruto del Espíritu, las cuales debería reflejar un verdadero hijo de Dios. El evangelio de la sana doctrina de Cristo no puede cambiarse. En cambio, la sana doctrina, te dije, fácilmente se cambia porque se dicen estas cosas. Se lee un versículo y luego continúa normalmente esto, diciendo, o sea, lo que Dios está diciendo es esto. O sea, lo que yo creo que Dios está diciendo es esto. No nos dejemos engañar. Veamos que las Sagradas Escrituras, como están en español, nosotros tenemos que aprender tal como está escrito, sin aumentarle, sin quitarle, porque nos convierte en anatemas, o sea, en malditos. Por supuesto que sí se pierde la salvación. Quiero que vayamos a la palabra en Gálatas y vamos a ver cómo el verdadero santificador Jehová Dios, por medio de su palabra, es el único camino a la salvación. Y no me vengas a mí a debatirme de que no, el camino es Jesucristo. Sí, pero Jesucristo es la palabra, yo soy la palabra, Él dice. Entonces el Evangelio, no estamos hablando de letras, estamos hablando de la persona de Jesucristo. Estas letras no son letras planas, tiene un cuerpo, tiene altura, tiene profundidad, tiene anchura. Es Jesucristo, Él es la palabra, Él sigue y siendo la misma palabra que en un tiempo cuando Dios dice en Juan 1:1, cuando Él hizo antes de la tierra, en Génesis 1:1, de la tierra fueron formados la tierra y todo lo que hay en ella, los cielos y todo lo que hay. Antes de eso estaba Juan 1:1, en el libro de Juan 1:1, diciendo de que antes que nada fuera hecho estaba Dios y el Verbo. Ahí está la palabra, la acción de lo que Dios decía y el Verbo lo hacía y lo sigue haciendo, porque Él es la acción, Él es lo que Jehová Dios quiere que se produzca. Ahí está. Vamos a Gálatas 3, versículo 1 al 5. Quizás en la versión que tú estás leyendo dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Pero en la versión Palabra de Dios para Todos dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, el significado de la muerte de Jesucristo no es que Él pagó el precio de la salvación, pero nosotros tenemos que conservarla. Él nos entrega esa salvación, pero tenemos que cuidarla y conservarla, porque el que persevera hasta el fin, ese va a ser el salvo. Nuestra salvación que nos entrega no es otra cosa más que pura esperanza de una salvación futura. En el pasado Él la pagó, en el presente yo sigo corriendo la carrera. Y vamos a ver cómo un ejemplo a través de Pablo, él
mira, nunca estuvo seguro de su salvación. Él nunca estuvo seguro de su salvación hasta que llegó el momento de su muerte. Y dijo, y vamos a ver sustentado en la palabra, como él dice de sus propios labios, diciendo: corrí bien, me fue bien en la carrera, he terminado la carrera, ahora me espera la corona, el regalo que Dios me ha prometido, la salvación. Dice el versículo 2: solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu. Así, una nueva vida con el Espíritu es seguir y continuar haciendo las mismas cosas que antes hacíamos. Por Dios, o sea, qué mentalidad, qué manera de pensar y de llevarse a un convencimiento tan fuera de contexto. Dice una pregunta: ¿y ahora intentan perfeccionarla por sus propios medios? O sea, siempre salvo, no, una vez salvo, siempre salvo. O sea, por mis propios medios, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, no importa cómo me comporte, no importa nada, porque una vez salvo, siempre salvo. Y esa mentira te ha envuelto en la mentira más grande que te va a llevar a perder la salvación. Comenzar una nueva vida en el Espíritu es transformar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, y mi carácter va cambiando cuando yo le doy derecho legal al Padre para que Él vaya transformando en vida. La obra que Él ha empezado la cumplirá cumplidamente el tiempo, pero en el proceso de la carrera yo voy siendo transformado. Dice el versículo, al final del versículo 3, dice: qué tontería pensar todas esas cosas que una vez salvo y siempre salvo. El versículo 4: han pasado por muchas experiencias, ¿será que las van a despreciar? Quiero creer que no, dice la palabra al final del versículo 4. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Podemos preguntarnos, ¿dónde se da más evidencia del fruto del Espíritu? ¿En los que predican la justificación por las obras de la ley o en los que predicamos la sana doctrina de Cristo? Con toda seguridad, en estos últimos. Las Sagradas Escrituras dicen acerca de la salvación falsa. Y vayamos a Hebreos 6, versículo 3 y versículo 4. Acerca de la salvación falsa de una vez salvo y siempre salvo. Una enseñanza falsa. Dice en Hebreos 6, versículo 3 y 4. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Y eso, si Dios me permite a mí como pastor, como ministro de su palabra, yo seguiré enseñando aún enseñanzas mucho más avanzadas de acuerdo a la palabra del versículo 3. Es imposible que los que dicen separarse del camino de Dios vuelvan otra vez a Él. Hablo de los que ya conocían la verdad y recibieron el don de Dios. Ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron el excelente mensaje de Dios, los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, están crucificando a Cristo otra vez y exponen a la burla de todos. Cuando nosotros, esas personas que dicen una vez salvo, siempre salvo, se separan del camino de Dios, porque Dios no ha dado esa enseñanza, se separaron del camino de Dios y están crucificando otra vez y exponen a Jesucristo para la burla, porque dicen, para ser como ellos, mejor me quedo como estaba. Esa es la burla. Porque ven a esos falsos cristianos, a esas falsas congregaciones que desde los púlpitos pastores predican que la salvación no se pierde. Gente, y no nomás pastores que se autonombraron. Hay pastores de verdad que tienen hasta un doctorado en teología y todavía la ignorancia, el velo que tienen puesto sobre su corazón, no les permite ver de que una vez salvo, siempre salvo, es una falsa enseñanza. La siguen
distorsionando la palabra, tomando un versículo aquí de la sana doctrina para hacer su propia doctrina. ¿Cómo se llama el pastor donde tú oíste eso? Esa es la doctrina de él, pero la doctrina de Cristo es diferente. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22. Poco a poco, hermano y hermana, si tú me haces caso, lo que Dios me ha mandado de manejar más tus sagradas escrituras, de verdad, un día vas a tener la habilidad de poder encontrar, al solo abrirlo así, los textos que yo te voy diciendo. Hoy nos tardamos porque no tienes esa habilidad. Reconócelo delante de Dios y pídele perdón a Dios porque te has enfrascado tanto en tu celular que has perdido algo hermoso que Dios siempre quiso mostrarte a ti. Agarrar las Sagradas Escrituras es algo especial, muy especial. 2 de Pedro 2, 18 al 22. Pues hablando palabras infladas. ¿Cuáles son las palabras infladas? Una vez salvo, siempre salvo. Está inflada de tal manera que parece robusta, parece completa, parece que es buena, parece que pues a mí me acomoda muy bien, a quien sea le acomoda muy bien. Una vez salvo, siempre salvo. No, pues a seguir en la parranda, a seguir en todo lo que yo hacía antes, me devuelvo a mi vida pasada y a fin de que salvo, siempre salvo, pues me acomodó muy bien. No, pues qué sastre tan bien me acomodó esta vestidura. Pero no es así. Yo me tengo que poner una vestidura que se llama Jesucristo. Esa es la vestidura que Dios quiere. Vuelvo a 2 de Pedro 2, 18 al 22. Palabras infladas y vanas seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Se vuelven a revolcar como los cerdos en el cieno de las prácticas del mundo. Vuelven a tragarse el vómito que un día vomitaron porque Jesucristo los sacó de esa inmundicia, y se vuelven a tragar eso y diciendo de que una vez salvo, siempre salvo. Jesús destacó la importancia de mantenerse fieles a la palabra de Dios, fieles a la presencia de Dios, fieles a la presencia del Señor Jesucristo. ¿A quién crees que aceptaste como tu Señor y Salvador? ¿Al pastor que te predica o a Jesucristo? ¿A la doctrina de Cristo o a la doctrina de esa persona que se dice siervo de Dios? Siervo de Dios no es, porque siervo de Dios predica lo que Dios dice, no lo que Él dice, porque es su doctrina. La doctrina de Cristo, tenemos que predicar lo que Cristo dice. ¿Te acuerdas que te dije que tenía 3 palabras? Yo quiero llevarte solo para reflexionar. En primer lugar, voy a ir a las Sagradas Escrituras de la Palabra de Dios para todos. Dice, y voy a leer en Lucas capítulo 8, en el versículo 12 al 14. Dice la Palabra de Dios así, en Palabra de Dios. Para todo tal, lo voy a leer en la versión católica y lo voy a leer en las Sagradas Escrituras, Reina Valera de 1960. Las que cayeron, y está hablando de la palabra de Dios, de la semilla de la palabra de Dios. Las que cayeron a un lado del camino, son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y lo quita. ¿Dónde queda una vez salvo y siempre salvo? Viene el diablo y ha quitado de su corazón. Así no pueden creer ni ser salvos.
Cuando dice así, cuando te quitó la palabra de que la salvación sí se pierde, todo lo que hemos leído hasta aquí y enseñado hasta aquí, dice, así no pueden creer ni ser salvos. Escrito está. Versículo 13. Las semillas que cayeron en la piedra son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas, o sea, no tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la sana doctrina de Cristo. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los pone a prueba, serán por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose dejan que las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. Quiero leerla en la versión latinoamericana que los católicos adoptaron como de ellos. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero por un tiempo no tienen raíz y no creen más allá de por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Dice la versión Reina Valera 60. Los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, recibido la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando hablamos de que una vez salvo, siempre salvo, eso es una mala enseñanza que te saca de la verdad. Son los que oyen, son los que leen, pero cuando no tienen la raíz de la doctrina de Cristo, entonces pues se secas. Cuando viene el diablo fácilmente te arranca. ¿Y todo para qué es? Para que tú no seas salvo. Vamos a Juan, por favor, al libro de Juan. El libro de Juan, en el capítulo 15. Es que muchos dicen que no hay otro evangelio. Sí hay otros evangelios. En Gálatas dice de que no como muchos dicen y afirman que hay otros evangelios. Sí hay otros evangelios, evangelios del hombre, evangelios del ser humano, doctrina de demonios. Juan 15, 1 al 6. Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto. Cuando Él dice, corta todas las ramas en mí que no dan fruto, ¿dónde queda aquellos que se han aferrado una vez salvo, siempre salvo? Es que yo estoy prendido a la vid, sí, pero el Padre corta esas ramas que no dan fruto. Poda, dice, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Aun cuando tú estás en la verdad de la sana doctrina de Cristo, el Padre constantemente te está podando para que le des más fruto todavía. Y gloria a Dios por eso, porque cuando esa poda no es otra cosa más que situaciones que te ponen a desiertos que tú tienes que cruzar, pruebas. Si no hay un proceso, no hay bendiciones. Sin un desierto no hay tierra prometida. Si no hay guerra, no hay victorias. Y gloria a Dios porque el que limpia y poda nuestra vida y como ramas que somos prendidos en la vid, nosotros somos podados constantemente por quien la cuida, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Mi mensaje, dice el versículo 3, ya los he limpiado a ustedes. Quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas.
El que se quede en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí, pero el que se aparta de mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. ¿Dónde queda una vez salvo, siempre salvo? Si te has desprendido de la vid. Vamos a Romanos. Por favor, a Romanos 11, 17 al 22. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y comparte la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe. ¿Ven que sí se pierden? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, una persona que haya conseguido la salvación por haber demostrado fe en Jesucristo puede perder la fe, por lo tanto su salvación? Aquí te lo sustento nuevamente en Romanos 11, 20, 19 y 20. Tal vez ahora digas, por las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto, esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe. Su falta de fe. Hay cristianos que empezaron con una enseñanza de que habría que cuidar su salvación, pero su falta de fe, cuando la perdió, es cuando se desviaron y ahora adoptaron para su conveniencia, una vez salvo, siempre salvo. Esas ramas, debido a su falta de fe, perdieron su fe. Pero tú sigue en tu puesto solo por tu fe. Por eso es que continuamos, solo por la fe. Eso significa, dice la Escritura, eso significa que no debes sentirte muy orgulloso. Más bien deberías sentir miedo de no perder la fe. Por lo tanto, la salvación. Porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. La fe es la que se pierde. La fe genuina, santísima de Jesucristo es la que se pierde. Y es por eso que andamos adoptando doctrinas como una vez salvo, siempre salvo. Porque nos conviene en nuestra concupiscencia, porque se acomoda en nuestra naturaleza, porque es muy suave adaptar los pensamientos del mundo y de ese camino ancho y espacioso donde se encuentran cada una de todas las iglesias locales teniendo una ideología, una manera de pensar diferente una de otra, y todos diciendo la gran mentira de que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar, pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que tú estás enseñando y predicando. Versículo 22. Estamos leyendo en Romanos 11, versículo 22. Te habrás dado cuenta de que Dios es bondadoso, pero también estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiando en su bondad, o de lo contrario, tú también serás cortado del árbol. Las Sagradas Escrituras dicen acerca de que todos los cristianos debemos mantenernos alertas para no descuidar nuestra salvación. Dice en Mateo 24, 42 al 44. Por lo tanto, estén listos, porque ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. Y recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Las Sagradas Escrituras están en este ejemplo de las vírgenes. Vamos por favor, a Mateo 25, 11 al 13. ¿Okay? Y veamos este ejemplo en la parábola de las vírgenes. Mateo 25, versículo 11 al 13. Al final, las demás vírgenes dijeron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó: la verdad es que yo no las conozco. Así que estén listos, dijo Jesús, porque ustedes no saben el día y la hora que vendrá el Hijo del Hombre. Por eso, ¿dónde queda cuando nosotros estamos tan descuidados en nuestra vida? Una vez salvo, siempre salvo. ¿No se te hace muy descuidado en tu vida espiritual? Bastante descuidado. Estarás
como estas vírgenes, y después tocando la puerta, ábrenos, Señor. Y cuando Él abra, les va a contestar, a la verdad, con signos de admiración, dice en esta versión, la verdad es que yo no las conozco. Desde allá que Dios nos está hablando a través de esta prédica enseñanza, deberíamos recapacitar y enderezar nuestra manera y devoción a nuestro Dios, a Jesucristo. Es que muchos dicen, es que yo conocí la palabra de Dios, la conozco toda la conozco. Sí, una cosa es conocer el diablo, conoce toda también igual. Así que no es impresionante eso. Lo impresionante es cuando vemos el reflejo de Jesucristo en las vidas. Eso es impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque esa vida fue transformada por Dios a través de Jesucristo. Y no ha sido en vano, no es una vergüenza. Es algo glorioso ver una vida transformada porque vemos el poder de Dios en esa persona. Dice en Mateo 25, en el versículo 11 al 13, cuando dice, yo no las conozco, la verdad no las conozco, de verdad es algo doloroso que tú te esperes hasta el día final y que te digan estas palabras. Es ahora cuando nosotros podemos encontrar a Dios porque Él puede ser encontrado. ¿Por qué crees que me da esta palabra? Para que recapacitemos, para que nos enfoquemos, para que dejemos el camino ancho y espacioso y nos vayamos a lo estrecho que es el camino donde nos conduce a la salvación. No a la perdición del camino ancho y espacioso. Se va a estrechar tu vida, 100%. No te digo el 80, 50%. 100% se va a estrechar tu vida. Romanos 13, 11 al 14. Es bueno que hagan esto, que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca. Ahora que cuando empezamos a creer, ahora estamos más cerca que cuando empezamos a creer. Fíjense lo que dice este versículo 11 al final. Ahora está nuestra salvación más cerca. Como yo te digo que Jesucristo pagó en el pasado un precio y que nosotros comenzamos una carrera hacia nuestra salvación, quiere decir que estamos más cerca. Dice la palabra de Dios, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Porque hemos avanzado, porque hemos crecido, porque hemos madurado, porque hemos sido transformados por Jesucristo nuestro Señor. A través del Espíritu Santo, convenciéndonos de todo lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Qué pasa cuando las personas están celebrando Navidad, por ejemplo? No hay Espíritu Santo, no hay nadie que te convence. Simplemente no hay nadie que te convence. Simplemente tú dices, sí, yo no le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo festejar el día de la mamá. Yo no le veo nada de malo festejar el día del papá. No le veo nada. Todas las tradiciones del mundo tú no le ves nada de malo. ¿Por qué? Porque es esa ola de una vez salvo, siempre salvo, te ha atormentado tu corazón y tu mente, que te ha ofuscado la verdad de aquella verdad que una vez tú conociste. Cuando dice el versículo 12, la noche ya está acabando y el día está por comenzar. Entonces, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz. Vivir en la luz es muy diferente a todas las prácticas y todas aquellas costumbres del mundo. Eso es oscuridad. La luz es una nueva vida en Cristo Jesús. Vivamos, dice el versículo 13, estoy leyendo Romanos 13, versículo 13 del capítulo 13 de Romanos. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni a borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidad ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Versículo 14. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los deseos de su naturaleza humana. De verdad, amados hermanos, que el Espíritu Santo les convenza de esto. Yo, en el principio, malamente quería tomar esa parte que le corresponde al Espíritu Santo. Hoy descanso en Cristo Jesús porque sé que Él solamente me ha llamado a enseñar, a predicar su palabra, su verdad. Y por eso aclamo al Espíritu Santo para que convenza
en la medida que cada quien necesite ser convencido. Yo delante de Dios digo, yo ya he cumplido y estoy cumpliendo lo que Él me ha encomendado. No tengo miedo ir en contra de la corriente, no tengo temor ir en contra de todos los pastores, en contra de todas las denominaciones, no tengo miedo que me odien por seguir las huellas de Jesucristo, no tengo miedo que me critiquen, no tengo miedo de nada de eso. Lo que tengo temor es a Dios por no poder predicar su verdad. Y eso me provoca a mí temor y temblor. Por eso me rijo a las Sagradas Escrituras, todo lo que la doctrina de mi Señor Jesucristo, como doctrina de Cristo, dice. Quiero que me acompañen al último libro, Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer del 1 al 3, ¿ok? Apocalipsis 3. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Cuando dice la palabra de Dios, una vez salvo, siempre salvo, parece que estás vivo, eres un cristiano, vas a la iglesia, diezmas, ofrendas, ay, ponen la carita de piedad, ¿no? Ay, hermano, Dios los bendiga. Hermano, vamos a leer la palabra, déjame ponerlo en oración. Por Dios, parece que están vivos, pero están muertos. Dice la palabra de Dios en la palabra en el versículo 1 al final. Dice, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, fortalece lo que te queda de fe, porque la fe se te está acabando. Fortalece eso que te queda de fe antes de que se acabe, porque he visto que tus obras no son suficiente buenas ante los ojos de mi Dios. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti y te de repente como un ladrón, y no sabrás en qué momento te sorprenderé. La hipocresía cristiana de una vez salvo, siempre salvo, causa un lamentable deterioro a la enseñanza que una vez recibiste. Vamos al libro de Colosenses. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad, hermanos? Es muy fuerte, porque vamos contra la corriente. Es fuerte, por supuesto que es fuerte. Pero bendito sea Dios que nos ha dado luz del Evangelio para que resplandezca en nuestro entendimiento. Te dije que vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 2. En el capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor, vivan como Él quiere. Entonces, si tú dices que aceptaste a Jesucristo como Señor, ¿se acuerdan del título de la palabra que Dios me dio para compartir contigo? Yo le puse, la salvación solo por decir, acepta a Jesucristo. O sea, ¿qué congruencia hay con eso de un lindo poema a la congruencia de vivir como dice Jesucristo? Dice Colosenses 2:6. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Ojo, versículo 8. Que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esa idea de una vez salvo, siempre salvo, esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo, de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Vienen de las tradiciones. ¿Por qué de las tradiciones? Porque seguramente se ve muy bonita tu sala con un árbol de Navidad y llena de regalos. Se ve muy bonita en tu cumpleaños cuando todo el mundo celebra tu vida, tu cumpleaños. Tú eres el merecedor, tú eres el cumpleañero, la cumpleañera. Tú mereces todos esos regalos, los halagos, los elogios. ¿Y dónde está el hacedor de tu vida? ¿Dónde está aquella mujer que un día te prestó el vientre a Dios para traerte al mundo? ¿Dónde está la gratitud, el agradecimiento? ¿Dónde están esas cosas de valor? ¿Dónde están? El cumpleañero siempre es el que merece todo. Y yo te quiero decir una cosa, no hay un ser humano que merezcamos nada, ni la luz
del sol, ni el aire que respiramos, ni la vida que disfrutamos, ni el cuerpo que tenemos, ni la presencia de Dios. No merecemos nada, todo es por misericordia, porque Dios es clemente, bondadoso, demasiado bueno con nosotros. Pero qué hermoso es, ¿verdad? Si eres maestro, te celebran el día del maestro. Si eres maestra, pues igual. Qué hermoso es celebrar las tradiciones del mundo. La palabra de Dios que estamos viendo. Nosotros, dice, de las tradiciones de los hombres y no de Cristo. Una vez salvo, siempre salvo. Qué mentira más grande del mundo cristiano. Una vez salvo, siempre salvo. Una enseñanza totalmente satánica donde han atrapado a muchos hijos y hijas de Dios. Los que desean seducir para cualquier mal, porque su propósito es corrompernos y darnos pretextos de que nosotros estamos bien, porque tiene la apariencia de que bien, tiene la apariencia de nada. ¿Ustedes creen que no tiene una apariencia del Día del Niño? Ay, ¿cómo va a ser malo si estamos celebrando a esos niños pobrecitos? Tiene toda la seducción, tiene toda la apariencia. ¿Por qué crees que el diablo va a venir como lo pintan rojo, con un trinchete, andarte picando la espalda, las piernas y trayéndote al infierno y todas esas? ¿Ustedes creen que él va a ganar adeptos así? ¿Prosélitos? No, él viene disfrazado con traje, con unas sagradas escrituras aquí, con corbata, un púlpito y mucha gente oyendo. Él viene así, se disfraza como ángel de luz, porque sus ministros del diablo se disfrazan igual que el diablo, su padre, el diablo, el padre de la mentira. ¿Y cómo vamos a saber si estamos en la verdad? Las sagradas escrituras nos están hablando hoy. No el pastor Víctor, las sagradas escrituras, el Padre a través de las sagradas escrituras nos están hablando hoy. Muchos textos de las Sagradas Escrituras nos muestran que los que hemos obtenido la salvación tenemos que seguir siendo fieles hasta el final. Vayamos a Mateo 24. Mateo 24, 11 al 14. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de la gente desaparecerá. Pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. Versículo 14. Las buenas noticias del reino se anunciarán en todas las naciones y luego vendrá el fin. Quiero que me acompañes a otro libro, Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos, casi al final de las Escrituras, amados hermanos. Hebreos 10, 35 al 39. Así que no pierdan la valentía que tenían, ¿cuándo? Antes, pues tendrán una gran recompensa. ¿Cuál es la gran recompensa? La salvación, hermanos. Tengan, 36, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dios te prometió la salvación, sí, pero la recibirás en el futuro, si tú te portaste bien. Si no, la habrás perdido. 37, dentro de poco, el que va a venir vendrá. No tarda. Versículo 38. El que está bien conmigo vivirá porque tiene fe. Tiene fe. Pero no me agradará si por temor se vuelven atrás. ¿Por temor a quién? Porque todo mundo dice eso. Una vez salvo, siempre salvo. Y por temor de salirme de esa parte de la cristiandad, del camino ancho y espacioso, donde todos, o quizás la mayoría, todos creen que una vez salvo, siempre salvo, aunque no lo puedan sustentar. Continúo leyendo, amados hermanos. 39. Pero nosotros no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Aquellos que se regresan a las prácticas del mundo son los que se pierden. Pero los que se salvan son por su fe, la que no hemos perdido. Seguimos por fe, seguimos. Y diciendo, el que vendrá no tarda. Sabemos que Él vendrá. Sabemos, nuestra fe en Él es firme, sólida y nos permite seguir cambiando lo que Él nos está transformando día a día, porque cumplidamente el tiempo, Él cumplirá su promesa de transformar nuestra vida completamente a la perfección que Él quiere. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos, pero en el capítulo 12.
Estábamos en el capítulo 10, solo avancemos un poquito, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Versículo 2. Fijémonos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba. Sentarse a la derecha del trono de Dios. No desmayes. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Por eso nuestra fe es seguir adelante, nuestra fe es para que no se pierda. Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque Dios nos la prometió y nos la va a dar. Claro, esa es nuestra fe. Y sigamos adelante. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Ahí está, la salvación. Con la vida eterna te serás premiado si no renuncias a tu fe. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Desde cuándo perdiste y renunciaste a tu fe? Los cristianos debemos estar bien sólidos en quién nos llamó y en quién creemos. Debemos estar. Sería razonable que las Sagradas Escrituras le dieran tanta importancia de mantenernos fieles. O sea, es muy razonable. ¿Por qué? Porque la fidelidad, porque somos fieles a quien es fiel. Él dice y nos promete la salvación. Sí, Él es fiel y por eso yo debo de ser fiel. Por eso las Sagradas Escrituras, todas las Sagradas Escrituras sustentan de que nuestra fidelidad a Dios en los cambios que ha producido, eso nos llevará a el cumplimiento que Dios ha prometido acerca de nuestra salvación. Por último, un ejemplo, quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que al principio les hablé del ejemplo del apóstol Pablo? Bueno, vayamos a 2 de Timoteo 4. Pablo nunca tuvo la certeza, la firmeza de su salvación, hasta cuando llegó el momento de su muerte. Vamos a ver. Es que es importante los ejemplos que nos ponen las Sagradas Escrituras para poder, ¿de dónde se sacan de que una vez salvo, siempre salvo? ¿De dónde? O sea, ¿dónde lo sustentas? Yo te he sustentado demasiada escritura y quisiera poder seguir más adelante, pero por cuestiones de tiempo sé de que no puedo, pero yo quiero ponerte en ese lugar de que tú reflexiones. Es por tu bien, es tu salvación. Tú decides, ¿ok? Dice Pablo, este ejemplo de Pablo, 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Ya se acerca el momento de mi muerte. Mi vida es derramada como un sacrificio a Dios. Fíjense muy bien. Toda su vida la derramó como un sacrificio a Dios. Versículo 7. Me fue bien en la competencia. He peleado bien. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Ya ven que sí se pierde la fe. ¿Se acuerdan en el principio que le dije? Una persona que haya conseguido la salvación por haber demostrado su fe en Jesucristo puede perder la fe y por lo tanto su salvación. Te he sustentado eso muchísimas veces en muchas partes de la palabra, no nomás en un versículo. Y nuevamente te lo digo, cuando Pablo dice, no he perdido la fe. Versículo 8, ahora me espera una corona que recibiré por agradar a Dios. El Señor juez y justo me la dará ese día. Y también a todos. ¿A quiénes? A todos los que esperan con anhelo su llegada. Nuestra esperanza de nuestra salvación es esperar con anhelo la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello, la corona de la salvación. Anteriormente había reconocido Pablo que podía perder la salvación si dejaba de llevar los deseos, si se dejaba de llevar por los deseos carnales. Dice en 1 de Corintios, hablando de los deseos de la carne, que él mismo tenía. 1 de Corintios 9, 23 a 27. Fíjense cómo actúa el apóstol Pablo en este ejemplo contra esos deseos de su carne.
Dice el 23. Hago todo esto por las buenas noticias para participar de sus bendiciones. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. ¿Ustedes creen que la manera de vivir mundanamente lleva alguna disciplina? Por Dios, claro que no. Holgada y dándole placer a la carne, ¿eso es disciplina? Por supuesto que no. Comer lo que sea espiritualmente, ¿eso es disciplina? Por supuesto que no. Comer cualquier doctrina de cualquier siervo que se dice siervo de Dios, son siervos que tienen sus propias doctrinas y no la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Juan, de Pedro, de quien sea que la esté enseñando, pero de Cristo no lo es. Dice el versículo 25, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nosotros un premio que dura para siempre, en la salvación. Versículo 26, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. ¿Cuál es tu meta? O sea, si tú dices, una vez salvo, siempre salvo, ¿cuál es tu meta? Mi meta es la salvación, la vida eterna, la presencia de nuestro Dios. Pero ¿cuál es tu meta cuando dices salvo, siempre salvo? Quiero llevarte, por último, con esto concluyo esta predicación, enseñanza. Filipenses 3, versículo 12 al 15. Con esta palabra quiero concluir. Y te recuerdo que si te interesa este escrito, yo te lo puedo mandar a tu correo, a tu WhatsApp, por PDF, por Word, por texto, como tú quieras. Filipenses 3, 12 al 15. No quiero decirles que ya llegué a la perfección en todo. Está hablando Pablo. Cuando él dice, pues yo nunca estuve seguro de mi salvación hasta que llegó el momento de su muerte y dice, he corrido la carrera y me fue bien en la carrera. No quiero decirles que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Cuál meta, mis hermanos? La salvación. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. ¿Por qué se apoderó cuando él iba rumbo a Damasco? Él le iba por un camino espacioso y ancho y espacioso a la perdición. Pero Dios le prometió salvación allí, en ese momento donde tuvo un encuentro con Jesucristo y le prometió salvación. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de Saulo y luego Pablo. Versículo 13, hermanos. No considero haber llegado ya a la meta, pero eso sí es lo que hago. Me olvido del pasado. No dice, pues vivo en el pasado. Me olvido del pasado. Desde donde Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable, yo me olvido, dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante, la salvación. 14. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Versículo 15. Entonces, tengamos esa misma actitud. Todos los que hemos llegado a la madurez, si en algo piensas diferente, eso también se lo aclarará Dios. Una vez salvo, siempre salvo, es de las peores enseñanzas que se corre en medio del pueblo de Dios. Hermanos, esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. Gracias por permanecer todo este tiempo en la presencia de Dios. Dios, aun cuando tú no lo creas, me ha dado una unción especial para bendecir tu vida. Y quiero bendecir tu vida. Aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en angustia, aquellos que están en desesperación, principalmente pongan mucha atención, porque en este momento Dios me ha dado la autoridad para atar y desatar en tu vida, si tú lo crees. Y voy a atar todos aquellos malestares que tienes tú en tu cuerpo,
todo lo que te atormenta en tu corazón, en tu mente, todo lo que te ha aprisionado y no te deja disfrutar de una felicidad que Dios ha enviado a Jesucristo para que tú tengas una completa paz y una completa salud espiritual primeramente y física. Padre, en ese nombre, en el nombre de Jesucristo que tú me has llamado, Padre, yo levanto mis manos en señal de rendición, pero yo quiero, Padre, atar en este momento en tu pueblo todo lo que atormenta en los cuerpos que tú has puesto a tu Santo Espíritu Santo en ellos. Padre, yo ato todo espíritu que ha venido a tender una red y ha enredado a mucho pueblo tuyo, Padre. Lo ato en el nombre de Jesucristo, ato toda enfermedad, todo lo que viene desde el alma a perturbar la salud de tu pueblo, Padre, porque tú les has dado sanidad con un propósito de seguir adelante en ese camino hacia la salvación. Nuestra esperanza eres tú, Padre, en quien promete, en que no es hijo de hombre para que miente, que un día tú nos darás ese premio de la salvación. Padre, yo ato toda enfermedad en los cuerpos de mis hermanos, pues son mis hermanos en tu nombre, Señor Jesucristo, que tu sangre nos ha unido a través del Espíritu Santo, haciendo un nuevo pacto en esta iglesia gloriosa tuya, Jesucristo. Padre Santo, Jehová Dios, yo desato porque creo que en el cielo está siendo desatada la sanidad en tu pueblo. Recibe, hermano, recibe, hermana, porque esta unción está llegando de lo alto para tu vida. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo. Toma esta bendición, porque esta bendición no es mía, es Dios a través de mi vida que fluye, llena tu vida, llenando todo tu cuerpo, desde los pies hasta tus cabellos, llenando de esa llenura, de esa salud celestial, de ese completo sumergimiento en su espíritu, donde tu cuerpo está siendo sanado del sanador por excelencia, Jehová Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, yo declaro sellada toda puerta que el enemigo haya abierto para entrar y salir de estas almas, Padre, que están siendo edificadas a través de tu palabra. En el nombre que sobre todo nombre, yo te bendigo, hermano y hermana. Bendigo a tus hijos, tus hijas, a toda tu parentela, en el nombre de Jesucristo. Amén.